Ahí sí. Ya, una es que... Ahora lo puedes grabar. sí, ahora sí lo puedo grabar. Gracias, Ricardo. Entonces, una opción es que el personaje, que la chica, que la hija, ¿cierto? Diga, mi mamá se va a morir, entonces, ¿qué hago? Toma a la mamá, la pone en la camilla y sale con ella, ¿no es cierto? A buscar electricidad, pues ya, eso es una opción. Otra opción es que la lleve a un hospital, ¿no es cierto? O otra opción sería que se consiguiera como un generador para poder generar electricidad en la casa. Entonces, desde esa perspectiva, si ustedes se fijan, el personaje que nos está contando la historia, en el fondo es la hija, ¿no? Y la hija sería, por lo tanto, nuestro personaje principal, en el fondo. ¿Por qué? Porque el personaje que está ejecutando la acción y el personaje que tiene una posibilidad de cambio. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando nosotros nos dicen o nos preguntan, oye, esto que te voy a contar es una película, digo, sí, puede ser, pero va a ser película en la medida que yo asuma que las reglas para contar una película son distintas a las reglas de la realidad, de la vida cotidiana. Ahora, que la historia haya ocurrido en la vida real, obviamente que eso le da un peso mayor al relato, ¿no? A veces sí da la casualidad que alguien te cuenta una historia y te la cuenta de tal manera, te la cuenta tan bien, que tú decís, ¿sabes qué? Y cuando te la contó, tú viste la película y dijiste, sí, así tiene que contarse esta historia, ¿no? Otra posibilidad, mira, fíjense, yo les decía que entonces el ejercicio que uno hace cuando está escribiendo un guión, cuando te preguntan a ti si esta historia la podemos transformar o no en una película, tú te vas preguntando cosas, ya, por ejemplo, te pregunta, bueno, ya, esto que me acaban de contar, esto que yo acabo de descubrir, por ejemplo, digo, ya, mira, si de verdad tiene una posibilidad de cambio, si de verdad veo acciones que van a ocurrir, sí, perfecto, transformémosla en película, en el fondo. Entonces, la segunda pregunta que yo me hago es, bueno, ¿quién es el personaje entonces? Es decir, ¿quién me va a contar la historia? Entonces ahí yo, por ejemplo, si tengo la historia de la mamá, que esta mamá electrodependiente, y la hija, ¿no es cierto? Yo me pregunto, bueno, ¿quién va a ser el personaje principal? Es decir, quién me va a contar la historia y quién va a ser el personaje que va a tener esta posibilidad de cambio, ¿no? Y a partir de eso, uno, fíjense que se hace otra pregunta, una segunda pregunta, que dice relación con lo que en narrativa uno llama el carácter versus la personalidad. Carácter versus personalidad. Esto, si que hay algún psicólogo por ahí, lo más probable es que me pueda contradecir, ¿o no? Yo simplemente lo hablo en términos narrativos, como desde la dramaturgia, ¿no? Para poder diferenciarlo. El, 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 el carácter, el carácter es lo permanente del personaje y ese carácter es interno, es decir, es propio del personaje, pero es interno. ¿Qué significa eso? Que es algo que el personaje no nos muestra a nosotros, o por lo menos en una primera instancia no lo muestra, lo tiene oculto. ¿Y qué es la personalidad? La personalidad es lo que el personaje es como la máscara, por decirlo de alguna manera, es la máscara que el personaje ha asumido y que nos muestra a nosotros. Y si ustedes se fijan, si es que hacemos el ejercicio y si es que lo llevamos un poco a la vida real, este ejercicio, nosotros podemos decir, claro, muchas veces nosotros, con respecto a las personas, le vemos la personalidad, pues no vemos el carácter de la persona. Para poder ver el carácter de la persona es porque tiene que ocurrir un evento, tiene que ocurrir lo que uno llama un detonante, para efecto de que a partir del detonante uno diga, ya, es decir, está la posibilidad o está la posibilidad de que el personaje nos muestre su verdadero carácter, que nos muestre realmente quién es. Guillermo Arriaga, que es uno de los grandes guionistas latinoamericanos, a lo mejor ustedes ahí lo recordarán por, no sé, por Amores Perros, Babel, eh, 21 gramos, que fue todas estas películas que hizo junto a Iñárritu al inicio de su carrera. Entonces, Guillermo Arriaga, él contaba siempre una anécdota para poder diferenciar lo que él llamaba el carácter versus la personalidad. Él decía, por ejemplo, que en México él tenía un curso de guión que era libre, que lo podían tomar personas de diferentes carreras,
Entonces, y era como una especie de lectivo. Entonces, una de las alumnas que le llamó harto la atención, porque se diferenciaba mucho de los alumnos o las alumnas que generalmente él tenía en su asignatura. ¿Y por qué se diferenciaba? Primero porque era una niña, él la definía como una niña como de clase alta, rubia, que andaba siempre de rosado, con una falda, sí, con cartera, era muy parecido, él decía se parecía mucho a la protagonista de Legalmente Rubia. Entonces, sobresalía de inmediato con respecto a todos los demás compañeros, porque era muy diferente en cuanto a su look, en cuanto a su presentación. Y además que era pequeñita, era muy frágil, era muy pequeñita. Oye, me Eh, llamáis después que estoy entrando a una reunión. Ahí voy a cortar, ya. Eh, el- entonces era muy pequeñita. Entonces, un día, por X motivo, la alumna le cuenta al profesor, le dice, sabe, profe, que estoy preocupado por la violencia en México, porque apareció harta noticia con respecto a la violencia acá en México, y lo más probable es que yo a algunas clases no pueda venir porque salimos un poco tarde. Entonces Arriaga le dice, bueno, ningún problema, si tiene miedo o si cree que puede correr riesgo, ningún problema. Entonces, de pronto, esta chica un día, como no sé, pues, iba justo saliendo de la universidad y justo hay un asalto. Hay un asalto. Entonces ella dice, chuta, sí es verdad, pues México está muy violento, ¿no? Otro día, como a la semana siguiente, su novio, su pololo, la va a dejar a la casa y apenas el tipo se está subiendo al auto para irse a su casa, lo asaltan, lo golpean, lo dejan pero muy mal y la chica queda en shock. Dice, no, México de verdad está muy violento. ¿Y qué hace la chica? Se repliega, no va a clase, eh, eh, empieza a hacer como una especie de terapia, en fin, está súper complicada la niña. Y ya casi y desapareció, ¿no? Entonces él como que le llamó la atención que la alumna ya definitivamente no fuese a a su ramo. Hasta que finalmente, casi hacia el final del semestre, la chica va a clase, va a clase y le cuenta todo esto, pues le cuenta que en realidad estuvo muy mal psicológicamente, le cuenta lo del novio, le cuenta lo de la violencia, en fin. Él trata de calmarla y le dice, bueno, espero que no sea, que no sea nada grave, en fin. Entonces, ese mismo día, la chica va saliendo de la universidad, va hacia el estacionamiento y la asaltan a ella, cosa que nunca le había pasado. Ella siempre había sido testigo de asalto, pero en esta oportunidad la asaltan. Y entonces la chica, como en un acto así reflejo, salta sobre el tipo que la está asaltando, salta sobre el tipo, lo comienza a golpear y lo muerde y le saca una oreja. Y el chico sale corriendo, el asaltante. Y la chica queda ahí toda como impactada, como con sangre, ¿no? Eh, entonces, bajo esta lógica, esto que acaba de contar, que cuenta Guillermo Arriaga, uno hace la diferenciación entre personalidad y carácter, ¿no? Es decir, ella, si la miramos desde el punto de vista de la personalidad, es un personaje que se ve frágil, un personaje que se ve inseguro, y lo más probable es que gran parte del día tenga esta inseguridad social, en fin, ¿no? Quizá un poco vanidoso, lo que sea, ¿no? Entonces, eso es lo que el personaje muestra, porque finalmente eso que está mostrando es una especie de máscara o de cáscara, y no nos está mostrando su verdadero carácter. ¿Por qué? Porque al final, cuando salta sobre el tipo, le muerde la oreja y le saca la oreja, es en ese momento cuando el personaje está mostrando su verdadero carácter. Su verdadero carácter. Es decir, está mostrando quién es realmente este personaje y de lo que es capaz de hacer. Entonces, es un personaje. Eso es lo que uno llama, eso es un personaje. Es decir, un personaje que tiene, que finalmente se nos muestra de una manera, pero la película, es decir, el detonante, el evento que le ocurra a este personaje, tiene que ser de tal envergadura que permita que nosotros podamos conocer su verdadero carácter, su verdadero yo. Eh, entonces, por una parte tengo una historia y por otra parte tengo esto que uno llama, ¿no es cierto?, el verdadero carácter, es decir,
esta posibilidad, es decir, esta posibilidad que le da la película al personaje de que nos muestre realmente quién es, ¿verdad? Eh, entonces, historia, personaje, pues, ¿no? Entonces ya con esos dos elementos, cuando yo hago la suma de esos dos elementos, digo, ah, ¿saben qué? Sí, esto sí es una historia. Y esto también es una buena película. ¿Y por qué sería una buena película? Porque, ¿saben qué? Porque el personaje que me están mostrando, porque el personaje que me están mostrando es particular, porque el personaje que me están mostrando es único, y porque ese personaje es capaz de hacer cosas que yo quizá en la vida real no haría. Entonces, si ustedes se fijan y empiezan a analizar la historia del cine en general, y las grandes películas, y los grandes personajes de las películas, uno se va a dar cuenta que efectivamente son, claro, alguien dice era fresa, claro, como en México le llaman así, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Las grandes películas tiene personajes que de alguna manera harían cosas que yo, por ejemplo, espectador, no haría, ¿no? No sé, uno ve una película tipo Taxi Driver, que es un clásico del cine, ¿verdad? Entonces y unas grandes películas, entonces uno ve a Travis, que es un personaje complejo, este taxista que recorre la ciudad, y que tiene toda una especie de moral, como una especie de ángel exterminador, en fin. Es un personaje complejo, que parece simple, pero es muy complejo. Entonces eso es un gran personaje en el cine. Pero también al mismo tiempo uno se pregunta y uno dice, ¿saben qué? La verdad, en la vida real yo no sería amigo de Travis. Es decir, es un gran personaje en la ficción, pero en la vida real lo más probable es que yo me alejaría de ese personaje, ¿no? Y el tercer elemento que uno ya empieza a considerar para efectos de contar una película, es lo que uno llama el punto de vista. ¿Y qué es el punto de vista? Es preguntarse si esa historia que estoy contando, y desde el punto de vista que la estoy contando, ya se ha contado antes. Entonces, para tal efecto, lo que uno hace es que empieza a analizar las películas que uno ha visto por aquí y por allá, y uno llega a la conclusión, ¿sabéis qué? Sí, esta historia se ha contado antes. Entonces, el problema que tengo es que si yo la cuento, no va a faltar el espectador que diga, ¿sabéis qué? Esta película yo ya la vi, y la vi de tal manera. Entonces, por lo tanto, el otro ejercicio que nosotros tenemos que hacer es, bueno, ¿dónde nos instalamos para contar ¿cómo se llama? Esta historia. Por ejemplo, no sé, las típicas películas, sobre todo en el cine gringo, yo hablo un poco del cine gringo porque el cine norteamericano, porque el que más uno ve, ¿no? El que uno más consume en el cine, porque tienen un poco la hegemonía de las salas de cine, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, no sé, pues, uno ve, ya, películas de nazi. Pues. En Estados Unidos, estoy seguro, yo creo que todos los años hacen películas de nazi, todos los años. Eh, Ahora, que algunas lleguen a nuestro cine es otra cosa, ¿verdad? Pero todos los años yo creo que hay películas de nazi. ¿No? Entonces, por lo tanto, de alguna manera, si yo me quiero enfrentar a ese tema, al tema de los nazis, por ejemplo, digo, bueno, entonces, ¿cómo la voy a contar? ¿Cómo la voy a contar? ¿Cómo cuento esta historia que ya más encima toda la gente la conoce de alguna manera? Es decir, todos sabemos lo que fueron los nazis, todos sabemos lo que hicieron con los judíos, ¿no es cierto? Todos sabemos los campos de exterminio, todos conocemos un poco esa historia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la cuento? Para que la historia sea novedosa, ¿no? Y para que no termine siendo un documental educativo, en el fondo, como que me recuenten lo que ya yo ya más o menos como espectador sé, ¿verdad? Entonces, de pronto que aparece un tipo como Tarantino, ¿no es cierto? Y hace Bastardo sin Gloria. Ya, y en Bastardo sin Gloria, ¿no es cierto? Tarantino pone el ojo, ¿no es cierto?, en que, y te cuenta esta historia de ficción, de que existe este escuadrón, ¿no es cierto?, estos bastardos que tienen como misión matar a Hitler, ¿no es cierto? Y finalmente lo logran, pues, ¿no? Bueno, si alguien no lo ha visto, quizás estoy haciendo un spoiler ahí, ¿o no? Y finalmente lo matan, pues, ¿no? Matan a Hitler en el cine, eh, viendo una película, en el fondo. Entonces yo digo, mira esto. Entonces, de pronto digo, claro, porque yo sé que Hitler no murió así, ¿no? No murió en un cine, en una película. Entonces, Tarantino lo que hace, de alguna manera, es reinventar la historia. Es decir, te voy a contar una historia de nazi, pero al mismo tiempo te voy a reinventar la historia. Y en el fondo,
y en el fondo, lo que Tarantino está tratando de hacer, o cuál es el mensaje que uno puede tratar de, como de sacar de la película, es que, mira, los nazis fueron esto, pero finalmente los judíos lograron triunfar. ¿Y cómo triunfaron los judíos? En el cine. Entonces ahí uno empieza, ¿y por qué en el cine? Entonces ahí empieza como la segunda lectura de la película, y no sé si ustedes saben, pero la mayoría de los productores importantes norteamericanos y la mayoría de las casas productoras norteamericanas, sus productores son judíos. Y muchos, por lo tanto, mucho del cine que nosotros consumimos, ¿cómo se llama? Sus productores son judíos. Pues entonces Tarantino lo que está diciendo, fíjate, lo que nos está diciendo es que efectivamente estos judíos, ¿no es cierto? Los productores de Tarantino de hecho son judíos, triunfaron, pues, ¿no? ¿Y cómo triunfaron? Mediante el cine, ¿cachai? ¿No? Entonces la única manera de vencer al mal es a través del cine. Y es un poco la lectura que Tarantino intenta hacer con su Bastardo sin Gloria, en el fondo. Entonces tú decís, mira, ya. Es decir, yo he visto 1000 películas de nazis, pero esta en particular no la había visto así. O de pronto aparece este año, no sé si vieron por ahí, Jojo Rabbit, que este niño pequeño, que este joven, este chico, que tiene como mejor amigo a Hitler, y amigo de Hitler. Y Hitler le da consejos, es como, pero Hitler un Hitler de fantasía, ¿no? Un Hitler que el personaje se ha inventado para darle ánimo, porque Jojo Rabbit es como un conejito, pues es pequeño, es frágil, es curedizo, entonces se hace amigo de este Hitler imaginario para que le dé valor. ¿Ah? Entonces, tú decís, oye, pero ¿cómo? Un niño amigo de Hitler y que le da consejo y que no sé qué. Entonces, ya al tiro la película te instala en un espacio, en un punto de vista que tú como espectador te hace cuestionarte cosas, ¿no? Plantearte preguntas. Pues. Ahora, por lógica, yo sé, por ejemplo, que si mi personaje, por ejemplo, como yo acababa de decir al principio, ¿verdad? Si mi personaje al principio de la película es amigo de Hitler, yo asumo que hacia el final de la película el personaje tendrá que ser capaz o tendrá que lograr ser capaz de entender que Hitler es el mal, pues, ¿no? Es una mala persona. Entonces, fíjense, con estas dos películas que ganadoras de Oscar y todo lo demás, con estas dos películas que tocan un tema que ya todo el mundo ha visto, es decir, que un tema que la gente ya conoce. Pero ¿cuál es la diferencia? Uno, es la historia. Dos, el tipo de personaje. Uno lo está contando a partir desde un ejército entre real y ficticio, ¿no es cierto?, que tiene como misión matar a Hitler, o a través de un niño, ¿verdad? Y el tercer elemento es este punto de vista, es decir, cómo cuenta una historia que parezca novedosa y que sobre todo y que sobre todo el espectador diga, ¿sabéis que esta historia yo no la he visto? Y por eso me gusta esta película. ¿Se entiende, no? Entonces, un poco cuando uno trabaja en el guión, cuando uno hace este ejercicio de trabajo de guión, básicamente son estas tres preguntas básicas que se va formulando. ¿Para qué? Precisamente para tratar de hacer una buena película o una buena serie o lo que nosotros queramos construir, ¿no? E incluso una novela, incluso un cuento, si queremos llevarlo como al terreno literario, ¿no? Entonces, todas las historias, así como para ir cerrando, para ver si le damos la posibilidad de que puedan hacer preguntas, toda la historia, es decir, todas las cosas que me cuentan se pueden transformar en historia, sí, sí y no, pues, ¿no? Sí y no. No si es una anécdota, y sí en la medida que yo esa anécdota tenga la posibilidad de transformarla en una historia. Y aquí viene un problema, porque de pronto, y también pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho que de repente tú quieres contar tu película, tú haces tu película y de pronto, no sé, te pregunta, y uno como guionista le dice, ¿sabéis qué? Pero mira, falta un poco que el personaje haga o ejecute tal acción, por ejemplo. Y la persona dice, chuta, es que así no pasó en la realidad. Entonces hay personas que de pronto, también cuando quieren hacer cine, están demasiado ancladas a los eventos reales, a cómo ocurrieron realmente en la realidad. Y vuelvo a insistir, la narrativa de la realidad
es muy distinta a la narrativa de una película. No, si bien es cierto, yo me alimento de la realidad, yo me nutro de la realidad, tanto que mi película parezca real, pero funcionan de manera muy distinta, pues, ¿no? Eh, funcionan de manera con lógica muy diferente, ¿no? Entonces, de pronto, cuando uno quiere hacer una película con hechos solo reales, y tal cual como ocurrió en esa realidad, tiene que estar también dispuesto o dispuesta a sacrificar algún elemento de esa realidad para poder transformarla en una película, ¿no? Ahora, si no queremos traicionar ningún elemento de eso, hagamos un documental. ¿Por qué? Porque en el documental te permite, de alguna manera, indagar en los procesos más reales, ¿no? En los procesos más reales, partiendo de la base que uno asume también como espectador, de alguna manera, que por alguna razón el documental es más real que la ficción. Cuando digo esto se refiere a que mucha gente como que asume de alguna manera de que porque está viendo un documental, ese documental, todo lo que estoy viendo ahí es real. Y digo, lo asume de pronto también como con cierta inocencia también, porque, ojo, porque de pronto tú como documentalista, en el momento que decidiste contar una historia, en el momento que decidiste como colocar tal o cual imagen y cortar aquí y cortar allá, y no mostrar esto y mostrar esto otro, ya desde ese momento, de alguna forma estás manipulando la realidad. Entonces, al ejercer esa manipulación de la realidad, de alguna forma, de alguna manera, el documental no es tan real, ¿no? O por lo menos en la lógica que uno entiende lo que es la realidad, ¿no? Pero aún así, el documental tiene, claro, por acá pregunta alguien, sí, ahí vamos a dar con la posibilidad, exactamente. Entonces, de alguna manera, el documental tiene la posibilidad de parecerse un poco más a la realidad, ¿no? Eh, Sin embargo, tampoco lo es, ¿no? Tampoco es la realidad pura. Miren, podríamos estar hablando mucho más, ¿no? Pero finalmente yo quería como contarles más o menos cuáles son las preguntas básicas que uno se hace como guionista al momento de querer enfrentar una película, ¿no? Y para que también a cada uno de nosotros nos planteemos esta pregunta, es decir, esto que yo quiero contar, ¿es una anécdota o una película? O es una historia, perdón. Ahora, si es una anécdota, ¿cómo la transformo en película? Ahora, si no quiero transar la realidad de la historia que estoy contando, también está la posibilidad de que eso yo pueda hacer un documental, quizás con ese material, pues, ¿no? Eso, miren, yo les quiero, vamos a habilitar los micrófonos, me gustaría que, hay una función en Zoom que es como levantar la mano, si no me equivoco, como que está acá, como, ¿no es cierto?, como un dedito o algo así, cosa que alguien si quiere hacer una pregunta, me diga y va a ir habilitando los micrófonos, pues, ¿no? Que me levanten la mano a mí y yo los dejo pasar. Ah, ya, a don Ricardo ahí. Javier Schneider te está levantando la mano. Ya, Javier. Sí. Oye, yo quería, bueno, igual aclarar que vengo siguiendo tu charla ahí en el Instagram Live también y la posibilidad que he tenido de unirme a escuchar. Y me llama la atención porque en esta charla mencionaste acerca de que para que una historia la pueda hacer película necesitamos a un personaje que sea activo. ¿Mm? Pero, por ejemplo, hace poquito vi una película que se llama Marriage Story. ¿Sí? Y ahí sucede harto que uno observa que el personaje es mayormente pasivo en relación a cómo reacciona frente a las cosas. Claro. Pero, ya, mira, Entonces, exactamente. ¿se puede construir también desde un personaje pasivo? Claro, es que mira, ya te entiendo la pregunta, te entiendo la pregunta, Javier. Mira, lo que pasa es que cuando uno dice activo y pasivo, hay que entender también, bajo la lógica del personaje, qué es activo y qué es pasivo. ¿Entiendes? Es decir, por ejemplo, el personaje de Historia de un matrimonio, por ejemplo, es decir, no es un personaje activo como lo sería un personaje tipo Stallone, ¿cachai? No haría eso, pero es un personaje activo. Por ejemplo, me están haciendo estas preguntas por interno, así que vamos a la buena, porque si no, no. Mira, es un personaje activo, ¿por qué? Porque mira, es un personaje que se le plantea un problema, ¿no? Un personaje que está en un estado inicial, el personaje controla su mundo, el tipo de un director de teatro, y controla su mundo, ¿verdad? Que cree que lo tiene todo,
que eso es lo que uno en narrativa llama como, una especie de equilibrio precario, ¿no? Entonces la esposa se va a Los Ángeles y le dice que se quiere separar, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, el personaje empieza en una negación, que no, que no, que no, y después empieza a contratar a un abogado, ¿recordáis, no? Después como que trata de reconquistarla, habla con ella, se queda con el hijo, trata de reconquistar al hijo, es decir, va ejecutando varias acciones, pues. Entonces, bajo esa lógica, no es un personaje pasivo, ¿cachai? Es decir, lo que pasa es que en la lógica del personaje son las acciones que ese personaje haría, pues, no lo que haría otro personaje. Entonces, cuando uno define lo que es activo y pasivo, hay que definirlo también en virtud a, ¿cómo se llama? Hay que decirlo en virtud de las características propias de ese personaje. ¿Se entiende más o menos la idea, no? ¿Sí? Ya. Dice, ¿Hay alguna otra pregunta? acá, mira, Jorge Acá. Araya. Jorge Araya levanta la mano. Jorge, por favor. ¿Me escuchas o no? ¿Sí? Sí, ¿Se escucha? se escucha, sí, perfecto. Sí. Mira, estaba recapacitando respecto a los contenidos que has volcado. ¿Mm? También tengo un interés respecto a lo referido al punto de vista. ¿Ya? Y pensé en una película. Pensé en la película Papá salió en viaje en viaje de negocios, que creo ¿Ya? que es de Mirko Kusturica. Sí, Kusturica, sí, sí. Sí, de Costa Rica. Claro, la historia ahí viene a ser un retrato de época, o qué es lo que es la historia, o por ejemplo, la historia, por ejemplo, ahí es como pasiva porque es un niño el que cuenta la historia, ¿cierto? Claro, mira, yo la verdad que esa película la vi cuando yo era chico, entonces no tengo mucha, no la recuerdo, no la recuerdo, no la tengo tan presente como la de Historia de Matrimonio. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, por eso yo creo que ahí lo que uno tiene que lograr de hacer, ojo, porque hay otro tipo de películas, y quizás por ahí puede surgir la duda, hay otro tipo de películas que uno llama películas de mini trama. ¿Cuánto? Mini trama, Ya. o pequeña trama, por decirlo de alguna manera. En las películas de Ya. mini trama, es todo lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Ya. Entonces, por ejemplo, en las películas de mini trama, ocurre que, por ejemplo, el conflicto principalmente es un conflicto interno. Es decir, un personaje que nosotros difícilmente vamos a lograr acceder a los pensamientos reales del personaje. Y entonces, por ejemplo, es una característica. La segunda característica, que generalmente son películas como como de un caminar, como de un deambular. Entonces como que los eventos le están pasando, pero como el personaje es tan interno, todo le está pasando dentro del personaje. Entonces, de ahí donde y hay hartas películas en esa lógica, como películas, no sé, pienso al tiro, como de Hong Sang-soo, como las primeras películas de Kusturica, harto cine alemán, polaco, yugoslavo de los 70, principios de los 80, funcionaba así. Jorge, dale. Claro, mira, también había pensado otro ejemplo, ¿Mm? bueno, en función de una narrativa que estoy haciendo. ¿Ya? Pensé en El tambor de hojalata, que es una novela llevada a una película. También ahí hay un narrador que es muy original, no sé. Sí, sí, es una gran novela. Sí. Mira, y esa también, aprovechando la pregunta que hace Jorge, igual hay que diferenciar ahí, ponte tú, en una película, de pronto, el narrador versus el personaje. En muchas películas, el narrador es el mismo personaje. Pero en otras películas existe un narrador y existe el otro, el personaje principal, por decirlo de alguna manera. Es decir, si uno ve, ya que estamos hablando de películas como clásicas, como de ese periodo, Adiós a los niños, ¿sí? En Adiós a los niños, no sé si alguien la vio por ahí, que es de Luis Mal, que es como es una película que trata de un internado de niños franceses, como un colegio de clase alta, y llega un niño de incógnito, un niño judío, y que lo hacen pasar por francés para que los nazis no se lo lleven, pues, ¿no? Entonces ahí tenemos dos personajes. Uno, el personaje que está narrando la historia, que es un niño, y que nosotros asumimos también que es el director, porque Luis Mal, él contaba, él hizo esa película porque él estudió en ese colegio y lo más probable es que esa historia le haya ocurrido en el fondo.
Entonces, el niño que está contando la historia sería nuestro narrador, pero al niño que le están pasando los eventos es al niño protagónico, que sería el niño judío, pues, ¿no? Entonces también, ahí de pronto uno también tiene que diferenciarlo, pues, ¿no? Quién es el narrador versus quién es el personaje principal. En la mayoría de las películas, en la mayoría, no digo que en todas, pero en la mayoría de las películas, generalmente el personaje principal es también el narrador de la película, pues, ¿no? Eso, no sé, otra pregunta, porque acá había otra, pero no alcanzo a ver. Claro, por ejemplo... ¿Quién quiere hacer otra pregunta? Ahí, Jorge Larrea. Jorge Larrea. Y después Benja Fuente, que también levantó la mano. Ya. Don Jorge. No tiene el audio conectado, Jorge. Tiene que conectar el audio, no se le escucha. Ahí le doy el audio. Ahí se lo daba, ¿eh? Ahí está. Yo estoy haciendo un curso de escritura creativa y me ha interesado esto del cine porque evidentemente tienen una relación bastante estrecha. Claro, y en esto de la escritura creativa están los personajes. En la medida en que uno modela el personaje, claro, hay un momento en que tiene que dejarlo solo. Y esa es la idiosincrasia propia del personaje. Por eso que en lo que tú mencionabas, de la actuación de la niña ahí cuando se defendió y le mordió la oreja a alguien. Claro. Bueno, eso es lo que uno espera cuando crea un personaje bien hecho. Uno crea el personaje para que tenga una reacción de acuerdo al entorno. Esa es la medida que uno pueda, yo estoy recién comenzando. Pero esa es la idea. El personaje, que es lo fundamental, bien definido, con sus características, tiene que estar puesto en el mundo, en el entorno que se está describiendo. Claro. Cuando está puesto en el mundo va a reaccionar mucho más de acuerdo con eso. Claro. Es casi obligado. Te quería agradecer porque la charla es bastante buena. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, voy a tomar lo que dice don Jorge ahí con respecto a lo siguiente. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba cine, cuando era estudiante de cine, mi profesor de guión, don Óscar Garaycochea, que todavía es un guionista, todavía sigue haciendo clase, una persona a la cual yo quiero y admiro mucho todavía, él planteaba, él una vez me dijo, mira, Vladimir, si una buena película o un buen diseño de película, tienes que dejar que tu personaje te hable. Y yo en ese momento, cuando él me dijo que tu personaje te hable, yo la verdad es que no entendí a lo que se refería. No, yo era más chico, no logré como captar la idea, pues, ¿no? Sin embargo, hay una cosa que bien dice acá, ¿no es cierto? Es que una vez que uno ya entiende su personaje, sabe quién es, de alguna forma el personaje te va guiando con las acciones. Y el mismo personaje te va diciendo cómo resolvería las cosas ese personaje. No cómo la resolvería yo, sino que cómo la resolvería mi personaje. Entonces, es bonito ese ejercicio cuando uno logra meterse en la lógica del personaje, cuando uno logra diferenciar el personaje de uno mismo, de yo como narrador, autor, autora, cuando uno logra hacer esa diferenciación, uno dice, mira, ahí tenemos un personaje. ¿Ya? Y ese es el ejercicio más complejo. Y por eso que de repente hay películas que uno ve los hilos del guión y uno ve que hay un narrador que te está contando una historia y te está manipulando con esa historia. Pero hay otras películas que son las grandes películas, y por eso uno dice, estas películas son grandes. ¿Y por qué son grandes? Lo mismo con la literatura. ¿Por qué son grandes novelas literarias? Porque el narrador, porque el personaje tiene vida propia. Y el personaje va tomando finalmente sus propias decisiones frente a los eventos que yo o frente a los obstáculos que yo le he ido planteando, pues, ¿no? En fin. Benja también tenía una pregunta, ¿o no? ¿Por ahí? ¿Se fue? Sí, aquí estoy. Hola. Hola, ¿qué tal? Mi duda es, ¿qué opinas tú, Vladimir, respecto a la creación de personajes que hace Raúl Ruiz en sus películas? Yo me vengo a la mente con películas que hizo acá en Chile, como Palomita Blanca, Los Tres Tigres, o las que hizo en Francia. Claro. ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, yo creo que es que Raúl Ruiz Raúl Ruiz es lo que uno llama un autor finalmente, ¿no? Los autores
muchas veces son inclasificables con respecto a, ¿cómo se llama?, a cierto tipo de categorías que uno hace en guión de pronto. Entonces, y Ruiz se escapa un poco de eso, pero también al mismo tiempo uno también tiene que preguntarse qué tipo de película de Ruiz, porque Ruiz pasó por hartas etapas de película, ¿no? Está la etapa chilena, después está la etapa francesa, después la misma etapa francesa tiene como subetapa, después tiene como el último periodo, ¿cachai? Como tiene hartos periodos. Y en cada uno de los periodos, Ruiz también se ha comportado distinto en la manera de enfrentar las películas, ¿no? Por ejemplo, hay un texto ahí que tiene que ver con que se llama, creo que Los Discursos, creo que se llama el libro, ¿no? Que es de Raúl Ruiz. Poética del cine. La poética del cine. No, pero es otro que tiene que ver, no es la poética del cine, otro. Que salió era como discurso o correspondencia, que salió salió publicado por Diego Portales. Ese texto, por ejemplo, él hablaba, en una parte decía que me llamó la atención, que su última película que había hecho, él se estaba inspirando en los mandalas. Entonces, y que hacía películas bajo la lógica de cómo armar un mandala. Entonces, tú dices, claro, pero ¿cómo es un mandala? ¿Cómo funciona un mandala? Entonces, bajo esa lógica, el tipo estaba construyendo películas como desde ahí. Sin embargo, yo estoy seguro que esa lógica que está usando ahora, que usaba en sus últimas películas, no es la misma que usaba como en otro periodo, ¿no? Entonces, ese o no, en ese, el de Ruiz, exactamente, el que está mostrando ahí don Rolando Carileo. En una parte ahí lo dice que él, que son como entrevistas, ¿no? Entonces por eso es como muy complejo como definirlo. Y claro, pues hay películas de Ruiz que son películas de tesis, donde el personaje da lo mismo, donde es más importante la tesis que el personaje que Ruiz está planteando, versus otra donde Rolando, ¿cómo se llamaba? Se llama Ruiz, ¿no? El libro se llama Ruiz. Así creo que se llama el libro que editó la Diego Portales. Entonces tiene varias etapas, ¿no? Entonces tiene diferentes maneras de enfrentarlo. Además que hay otra etapa de Ruiz también que pienso que Raúl Ruiz hizo como 100 películas en general, ¿no? Hay otra etapa de Ruiz en donde Rolando Carileo publicó el nombre del texto, del libro. En donde, por ejemplo, él también hacía películas de encargo. Entonces, también en ese libro cuenta una anécdota de que uno, o en ese, no me acuerdo si en el otro, contaba una anécdota de que una vez unos tipos de la mafia siciliana los habían contratado para hacer una película. Entonces hizo una película por encargo de la mafia. Entonces, Ruiz es como esos autores tipo Lynch que tú no sabes si lo que te está contando también es cierto o no. También tiene como esa, uno también se instala como desde la duda, ¿no? Por eso yo creo que Ruiz hay que analizarlo película a película, porque cada película de él es un universo propio, no es como Tarantino, que la película de Tarantino, todas sus películas es un solo universo, ¿no? Ruiz no, pues Ruiz película a película se va transformando, entonces es un autor, pues, ¿no? Muy particular y único en ese sentido. ¿Sí? Muy particular y único. Sí. Ya. Muchas gracias. No, gracias a ti. Oye, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta para Vladimir. Cuéntame, Jessica. Sí, mira, bueno, llegué un poquito atrasada al taller, pero bueno, en particular tiene que ver como con las recomendaciones, como en términos generales, para un guión documental, tomando en consideración como los elementos que diste para un guión de película. Claro. Y ¿a qué cosas hay que ponerle ojo finalmente para un guión documental? Y en relación como a lo último que planteaste, si también aplica esto cuando el personaje te habla, que en el fondo, si es que hiciésemos un documental donde la figura sea una persona principal, como, claro, o la historia de alguien, como claro, más o menos por ahí va la cosa, Vladimir. Claro. Sí. Vladimir, dame un segundo. Le quiero contestar algo a esta chica que le puede servir. Hay una charla después específica sobre el documental, para que no te la pierdas, te vamos a mandar el link. No es porque la vaya a hacer yo, pero hay una charla sobre claro. Pero contéstale nomás, Vladimir, para que... Ya, mira, es que ahí hay que diferenciar. Mira, te recomiendo el tiro un libro, y de pronto lo puedes encontrar también en internet como en PDF, que se llama Dirección de Documentales,
de un autor que se llama Michael Ravinger. Michael Ravinger. Ese lo anoto. El apellido, Ravinger. Ese texto, si lo pueden descargar por ahí, es como una especie de Biblia del documental. ¿Cachai? De hecho, es un texto que me recomendó a mí hace mucho tiempo atrás, Pedro Chaskel, no sé si lo conocen. Pedro Chaskel es como uno de los padres del documental chileno. Fue uno de los documentalistas y montajistas de la Batalla de Chile. Hizo todas las primeras películas con Patricio Guzmán, en fin. Entonces me recomendó ese... Yo lo tengo, mira, se lo envío a Ricardo, ya dice Julio. ¿Cachai ese texto? ¿Dirección documental se llama? Se llama Dirección Documental, sí. Es un Ya, libro... yo lo tengo aquí, les voy a compartir al tiro el link. Mira, buenísimo, buenísimo. Y ahí aparece varias clasificaciones documental. Entonces, yo creo que en ese sentido, mira, ahí está el Javier, acaba de compartir el texto de Ravinger. Ahí está. Ya, okay. Entonces, ahí está, ya puso el link ahí. Entonces, hay que diferenciar porque de pronto hay documentales que son de personaje. Entonces, bajo esa lógica, funciona muy parecido a la ficción. Pero de pronto hay documentales que son más contemplativos o documentales que uno llama expositivos, en donde no necesariamente hay un personaje. Y pienso al tiro, por ejemplo, en las películas de... ¿cómo se llama? Espera, el autor este que me encanta... ¿De dónde es? El norteamericano. Espera, ya aquí está. No, James Benning. James Benning, ponte tú, James Benning. Ahí lo mandé por el chat. James Benning, él, por ejemplo, es un documentalista, que a mí me encantan sus documentales, pero es pura observación. No hay ninguna... Mira, de hecho les voy a copiar ahí para el que quiera verlo después, una especie de documental ficción que él tiene, que se llama Landscape Suicide, que es como las postales suicidas. ¿Sí? Son putos planos en donde no hay personaje. No hay personaje, o mejor dicho, son pequeñas situaciones y uno va armando, a partir de estas pequeñas situaciones, va armando todo un contexto en el fondo. Entonces, hay que preguntarse, bueno, primero, ¿qué tipo de documental queremos hacer? ¿No? Si un documental de personaje, si un documental como más como contemplativo, si un documental experimental, como un poco lo que hace otro autor que a mí me fascina, lo pueden notar ahí, se llama Kogonada, que es un japonés, que él hace unos documentales experimentales, toma fragmentos de varias películas y las va montando y arma otra película a partir de eso, que es increíble, y de hecho de repente en algunas como que se han viralizado, incluso se han viralizado por ahí. Claro, está Nichols también. Mira, aquí acaban de citar a Nichols, que otro, al igual que Ravinger, es otro manualista de documental. Tiene un texto muy bueno, muy bueno, que también te puede servir de base. La representación de la realidad. La representación de la realidad de Nichols. Exactamente. De ahí también él habla un poco de los diferentes tipos de documental. ¿Sí? Y claro, ahí Ricardo, él en su momento, cuando le toque su charla, seguramente ahí va a hablar como de todas esas variaciones, ¿no? Eso, ¿no? Yo quería hacer como una especie de introducción al guión, como más o menos qué cosa uno se fija como guionista, en fin. Y les quiero recomendar un par de textos, ya que estamos en esto, ¿no es cierto?, como de guión. Mira, este texto que está acá, siempre se ven al revés en la pantalla, pero se llama El guión del siglo XXI, de un español que se llama Daniel Tubau. El guión del siglo XXI, de Daniel Tubau. Tubau, no me lo reconoce, ahí está, Daniel Tubau. Mira, yo entré y lo descargaste, que bueno, lo tenía en PDF. Este texto, la gracia que tiene, que es un compendio de muchos manuales de guión. Porque de pronto hay varios manuales, no sé, uno puede encontrar el manual de guión de McGee, de Sid Field, de Michael Chion, de Pamela Douglas, de varios autores que son manualistas de guión. Entonces lo que hace Daniel Tubau es una especie de compendio, de resumen de varios manuales de guión. Entonces, en el fondo, es un manual de guión que resume como mucho la teoría del guión y de diferentes teorías de enfrentamiento del guión, ¿no?
Así que se lo recomiendo porque más encima también habla habla más o menos también de las nuevas tecnologías, cómo van a influir en el cine. Piensen ustedes que el cine que conocemos, con todo esto del COVID y todo lo demás, cuando vuelva va a ser otra cosa, ¿no? Entonces el cine tiene que reinventarse sí o sí, ¿no? Entonces también Tubau hace un poco de análisis sobre eso. Y el otro libro que les quiero recomendar, que es una autobiografía, que se llama Ningún lugar a dónde ir, de Jonas Mekas. Jonas Mekas es un documentalista que ha hecho harto documental biográfico, harto documental autobiográfico. De hecho, son unos documentales hermosos que de repente los pueden encontrar por ahí. Yo he encontrado varios, en Vimeo he encontrado varios. De repente ustedes ponen Jonas Mekas y pueden encontrar algunos por ahí. Y acá en esta biografía él cuenta todo su proceso de cómo 5 lucas, ¿cuál es el de Mekas? ¿No? Entonces, este de Mekas, entonces, es una autobiografía donde él te cuenta un poco toda su historia, de cuando él era niño, y cómo fue surgiendo su pasión por el cine y todo lo demás. Y entonces lo recomiendo no solo por la biografía, sino que además de eso, por los documentales que él hace, son muy, muy interesantes, muy autobiográficos, sobre todo si uno quiere también hablar de su propia vida, pues, ¿no? su propia realidad. Así que absolutamente recomendable. Eso. Les quiero agradecer. ¿Alguna otra pregunta? Joendris. A ver, Joendris tenía levantado la mano, ¿y quién más levantó la mano? Hagamos 2 preguntas más en honor al tiempo, ¿ya? Ya, sí, 2 preguntas más, la última. Vladimir, primeramente agradecerte el tiempo que nos has dispuesto para solventar algunas de las dudas con respecto al tema del guión en el cine, y mi pregunta está más orientada al momento de esculpir el detonante de la historia, porque ese yo creo que es un momento fundamental en el cual mi personaje va a decidir cuál va a ser su objetivo consciente y a la vez el subconsciente, que va a ser lo que va a mover la trama completa de mi película. Correcto. Incluso puede que en el camino cambie o no de objetivo consciente en mi personaje. Claro. Pero todo parte desde ahí, desde ese momento del incidente, del detonador de toda la trama. Claro. ¿Cómo enfocar ese momento? Ahí va mi pregunta. ¿Cómo enfocar ese momento tan determinante dentro de la trama de mi historia? Mira, a ver si entiendo un poco la pregunta. Entiendo la pregunta, pero no sé si logro responderla como en poco rato, ¿no? Primero, para los que no estén familiarizados con el concepto de detonante, el detonante tiene que ver con el momento en el cual el personaje abandona su mundo cotidiano y se enfrenta a la aventura, por decirlo en términos muy generales. Es decir, es el momento cuando el personaje se ve enfrentado a un conflicto. Por ejemplo, si uno ve una película como El Señor de los Anillos, uno ve a Frodo, ¿no es cierto?, que vive en la comarca, que está tranquilo, que está no sé qué, ¿no es cierto? Está bien, Frodo. Pero aparece, ¿no es cierto?, el anillo y le dicen, tienes que ir a entregarlo. Ya. En ese momento, cuando se le entrega el anillo al personaje, lo primero que el personaje va a hacer es que lo va a negar, porque el personaje de alguna forma es un hobby, y nosotros entendemos que los hobbies son temerosos, ¿no? Entonces el personaje lo va a negar, pero finalmente se va a ver obligado y va a tener que ir a dejar este anillo, ¿no? Y se enfrenta, por lo tanto, a la aventura. Si no está ese anillo, no hay aventura. ¿Se entiende, no? Si no saco el anillo, no hay aventura. Y cualquier película funciona bajo esa lógica. Es decir, nosotros tenemos un personaje que está en un mundo cotidiano y de pronto, ¿no es cierto?, de pronto se le ofrece una especie de aventura, un detonante, y el personaje ve si lo acepta o no lo acepta. Ya. Ahora, eso es el detonante, en principio. Lo ideal es que ese detonante esté conectado con la lógica interna del personaje, es decir, con el conflicto interno del personaje. Por ejemplo, si yo sé que el conflicto interno de Frodo es que es un personaje que es cómodo, por decirlo de alguna manera, que es temeroso, el anillo lo viene a enfrentar a un gran desafío, a una gran aventura, ¿no? Entonces yo asumo de que hacia el final de la película, el personaje tendrá que sí o sí asumir cierta valentía, ¿no?
Entonces, cuando uno elige el detonante, tiene que ser de acuerdo a lo que el personaje, en el fondo, cuál es el conflicto interno del personaje. Otro ejemplo, que siempre lo doy, porque funciona, porque las películas, sobre todo de Clint Eastwood, funcionan muy, muy bien. Por ejemplo, uno ve Gran Torino, de Clint Eastwood. En esa película, nosotros vemos que el personaje principal, que es Clint Eastwood, que es un veterano de guerra, retirado, que acaba de quedar viudo, y que está esperando básicamente morir. Eso es como, en esa situación está el personaje. Sin embargo, el problema del personaje comienza cuando en la casa vecina llegan unos chicos coreanos, llega una familia coreana. Y nosotros entendemos de que él es un poco racista con estos coreanos. Y de pronto, más encima, el chico coreano que vive en la casa, que acaba de llegar acá, como que intenta entrar a robar a su casa, le intenta robar el auto que tiene, en fin, no lo logra. Entonces, esto es un problema. Entonces, como que esta teoría que él tiene de que los coreanos, no sé qué, se viene a confirmar con la idea de que le intentaron robar el auto. Entonces, en realidad, pero a partir de eso, comienza toda una amistad entre los dos personajes. Y vamos entendiendo que el personaje de Clint Eastwood, Walter, vamos entendiendo que el personaje estuvo en la guerra de Corea, que el tipo mató coreanos, entonces, y esa situación, ese es su conflicto, ese es su karma, eso es lo que el personaje ha ido como ocultando o que nunca lo manifestó en su vida. Entonces tuvieron que llegar estos coreanos para que se produjera ese detonante. Si los que hubiesen llegado a la casa al lado son italianos, la película no funciona. Si hubiesen sido unos rusos, la película no funciona. ¿Entiendes? Entonces, cuando uno elige el detonante sirve para eso. Entonces hay que preguntarse primero, ¿cuál es el conflicto del personaje? Hay una pregunta que uno se hace siempre en guión y que tiene que ver con la idea de que, ¿qué es lo peor que le puede pasar a mi personaje? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a mi personaje? Al personaje de Walter en Gran Torino, no sé si lo han visto alguna vez, pero al personaje de Walter en Gran Torino, lo peor no es la muerte. Porque uno tiende al tiro a pensar que es la muerte lo peor, ¿no? No es la muerte, porque el personaje quiere morir. Entonces, ¿qué es lo peor? Bueno, lo peor es que se haga amigo de una familia de coreanos, por ejemplo. ¿Se entiende? Eso. No sé si es para desarrollarlo más largo, pero es como una pequeña idea, yo, Andrés. Sí. Oye, me gustaría darle las gracias a Vladimir por su tiempo y su voluntad de participar en estas charlas de oficio del cine chileno y dejarlo invitado para el próximo viernes. Les voy a hacer llegar el link, como es costumbre, ya los jueves, que nos toca conversar con Gonzalo Justiniano y va a aportar un poco más en el camino que vamos de lo que hizo Miguel, que a todo esto le subí la charla a YouTube y les mandé el link. Hizo las tareas don Miguel y hizo la charla y la subimos a YouTube ayer. Así que pueden ver ahí la charla que él nos mandó. Esta va a estar grabada también y también la vamos a subir a YouTube, las vamos a guardar todas ahí. Y el próximo viernes nos toca con Gonzalo Justiniano, nos va a contar un poco acerca de cómo creó y cómo llegó a la historia de Caluga Aumenta, de primera mano. Así que lo esperamos. Muchas gracias. Un abrazo, que esté muy bien, nos vemos, cuídense harto. Chao, chao, gracias. Vladimir, guarda la grabación y me la mandáis por email después, para poder subirlo hoy día. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias.